sentido. Evidentemente ha sido una delicia escuchar tanto a la doctora Monroy como a la doctora Stegman, pero quisiera, yo sé que de esto no hay todos los días, vamos a invitar a los alumnos y profesores de la especialidad a que las inviten también más seguido. Nos interesa mucho seguirlas oyendo. Aprovechemos esta invitación del día de hoy y están formulando, le están pasando algunos papelitos para que si desean formular alguna pregunta sean tan amables en hacérnosla llegar. La jornada ha sido grande, están todos ustedes desde muy temprano, contestarán algunas preguntas y nos prepararemos a hacer un breve receso de 2 horas, porque en la tarde a las 4 en punto, con mucha dificultad por el tema que va a tocar, que es precisamente esta discusión acerca de la legalización de la marihuana, la doctora María Elena Medina Mora del Instituto Mexicano de Psiquiatría accedió, no obstante que de otro compromiso, a ajustarse para estar con nosotros a las 4. Estará también con nosotros Mauricio Avizad de la PGR, la Dirección de Prevención del Delito, y también haciendo un esfuerzo, porque es igual que las ponentes, personas con agendas muy cargadas. Vamos a tener al doctor Luis de la Barrera Solórzano, que es el coordinador y fundador del Programa Universitario de Derechos Humanos, también en la sesión de la tarde. Esta iniciará a las 4 de la tarde. Les pediría que si fueran tan amables nos hicieran favor de decirnos a cuál de nuestras dos ponentes están dirigiendo ustedes sus preguntas, por favor. Muchas gracias, Germán. La verdad que ha sido una delicia compartir la mesa con Elisa Stegman. Siempre he admirado muchísimo su trabajo. Gran parte de mis trabajos están también fundamentados en los de ella, que es muy puntual. Sí. Entonces, bueno, para mí es un honor estar aquí. Me preguntan de por qué eran mal vistas las feministas en los años 20 y esta situación se repetía en otros países o solo en México. Bueno, un poquito rápidamente recorriendo la historia de las feministas que surgimos en los años 70, teníamos problemas frente al mundo, intentando abrir espacios a favor del aborto, a favor de las decisiones de la maternidad, etcétera, etcétera. En los años 20 era todavía mucho más duro. Hubo congresos feministas, el primero fue en 1915, en Yucatán se dieron aperturas políticas muy importantes con los gobernadores, con José Alvarado, en esos años y después en los años 20 también, y los grupos feministas tuvieron mucho auge. Incluso en 1921, en el segundo congreso feminista, se propone incluso el condón femenino, ¿no? Por parte de una mujer que se llama Esperanza Bringas. Y me parece muy importante esto porque sí hay un contexto de un feminismo muy fuerte que se va dando de tal manera que incluso se propone el 10 de mayo, Rafael Alducin en el Excelsior propone el 10 de mayo de 1921, contrarrestando toda esta cuestión que se ha venido dando del feminismo en control de natalidad, en eugenesia y una serie de elementos que se están dando en el entorno de los años 20. Entonces, sí, no eran muy bien vistas. Incluso allá en el Congreso Feminista se repartieron volantes, Margaret Sander reparte volantes de lo que es la anticoncepción, y bueno, es una cuestión durísima, porque lo que se está queriendo es que se haga patria, ¿no? O sea, la merma entre la Revolución Mexicana y la influencia española en 1918 fue mucho más de 1 millón de mexicanos. Aquí están buscando que se haga patria, es decir, promoviendo la maternidad. El concurso de Excelsior
para las madres es la madre más joven, que yo encontré una en 1932 que tiene 13 años en su segundo embarazo, es decir, parió de 11 años, casada con un panadero. La madre más vieja, que es premiada, tiene unos 110 años, y la de mayores, número de hijos que en ese momento eran 22, 16 vivos, ¿no? Entonces están promoviendo esto, claro, las feministas, con la promoción de los métodos anticonceptivos, de igualdad de condiciones, de creación de guarderías, en este momento no son muy bien vistas, ¿no? Entonces, por eso ella dice, y cuando está entrevistando el reportero de Excelsior, le dice a su amiga, porque se fue con una amiga porque había que defender el honor, no iba a irse solita con el reportero, dice, ay manita, van a creer que soy feminista, ¿no? Así tal cual lo relata, y entonces el reportero lo inscribe. Y al final es muy interesante la entrevista porque igual un poco que pasa con lo de la pistola, le dice a él, y también boxeo, si saca algo mal, le doy un golpe. Entonces ella tenía esta energía que es muy interesante irla analizando en su discurso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es bigamia? Bueno, la bigamia es tener legalmente dos esposos o esposas, ¿no? O sea, por lo general se da que tengas un esposo, y en este México lindo y querido muchos tienen muchos amantes regados por ahí, o muchos, ¿no? Es algo muy natural en nuestra cultura aparentemente. Pero el hecho de estar casado, y en el caso de Moisés Vidal, estaba casado con todas las de la ley, con la primera mujer, con María Teresa Rejón, y se casó. Lo que hizo él, cuando se casa por lo civil, es mentir sobre la edad de María Teresa, dice que tiene 22 años, él lleva los testigos que son falsos, y el nombre que da es Mario Moisés Vidal Corro, de tal manera que si hay una demanda, él está cubierto. Él ya estaba premeditando, él sí tenía una cuestión de premeditación al recibir ventaja, sin embargo su mujer bien sabía que era él, ¿no? Y que es xenofobia, es el odio hacia los extranjeros, ¿no? Cuando se promueven en ciertos momentos ciertas políticas, por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, la xenofobia contra los alemanes, en fin, es una cuestión que se ha dado, ¿no? Septiembre, 15 de septiembre y todavía. Bueno, nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para mí también es un honor compartir esta mesa con ustedes y, por supuesto, poder de cerca una vez más el trabajo que hemos ido desarrollando de forma paralela y que creo que se complementa mucho. Bueno, voy a contar 3 preguntas. Primero, ¿cómo se llama el delito que comete una madre cuando mata a sus hijos ya mayores de los 3 días? Es filicidio y es un homicidio agravado, al igual que el parricidio, que entre 1871 y 1929 merecía pena capital en el caso de los hombres, 20 años en el caso de las mujeres, y bueno, es un homicidio agravado. Ahora, el castigo de la infidelidad de los esposos, que ¿cómo se castiga la infidelidad? Bueno, entre 1871 y 1929, el adulterio podía ser tanto podía dar origen a el divorcio, que en ese momento no existía, era únicamente la separación de cuerpos, no la disolución del vínculo, y también podía merecer sanciones penales. Ahora, es de los pocos casos en que se nota una diferencia de penalidad o de consideraciones respecto a los hombres y a las mujeres. Los códigos del siglo XIX, códigos finalmente liberales, parten del principio de la igualdad, no considerar diferencias y eliminan las diferencias por nacimiento, por clase social y demás. Se conservan muy pocas diferencias por lo que nosotros ahora llamaríamos por género. Se conservan algunas, el adulterio es uno de los mejores ejemplos. El adulterio femenino se consideraba como causal de divorcio en todos los casos, mientras que el adulterio cometido por los hombres solamente daba causa al divorcio si se cometía con escándalo, es decir, en la vía o en forma pública, si el adulterio era cometido en casa de la mujer engañada o si el hombre ya vivía con la otra mujer. En el caso de las sanciones penales pasa más o menos lo mismo. El adulterio cometido en las mismas circunstancias era castigado o era sancionado más o menos con el doble de la pena si lo cometía la mujer que si lo cometía el marido. La explicación que dieron los redactores del Código Penal era muy clara al respecto. Primero, porque la mujer podía introducir hijos ilegítimos al matrimonio, lo cual no sucedía en el caso de los hombres.
Pero también otra consideración que es muy interesante y que tiene que ver con toda esta cuestión del honor. Ellos consideraban que el daño al honor no era el mismo, mientras que el adulterio femenino mancha completamente a los hombres y daña el honor del marido, el adulterio cometido por el marido no necesariamente daña el honor de la mujer. Incluso una mujer que llevaba bien el adulterio y el engaño era una mujer que, digamos, quedaba exaltada. Ahora, con el tiempo dejó de penarse el adulterio, solamente subsistió el adulterio como causal de divorcio. Ahora, hay otras cuestiones interesantes. Por ejemplo, les hablaba yo de la reducción drástica de la penalidad al marido o al padre que mataban a la hija o a la esposa cuando se ponían teniendo relaciones y demás. Es marido o padre, nunca madre o esposa. Es decir, la defensa del honor recae en los hombres de la familia. Esto, digamos, después desaparece para el marido, queda solamente para el padre. En teoría, ambos pueden actuar en defensa legítima de su honor. Ahora, el problema de la defensa legítima del honor, a diferencia de la figura de la que ya hablé anteriormente, la defensa legítima del honor tiene que ser un acto preventivo. Y entonces, cuando un marido mataba a la mujer cuando ya lo había engañado, pues lo estaba previniendo, estaba vengando. Pero esto es muy interesante porque en juicios se nota. Algunas veces los jueces son muy claros en este límite y algunas veces no. Algunas veces salen por defensa legítima del honor, aunque el honor ya estaba en realidad vengado. En principio, aquí no hay excluyente para la mujer, o sea, tanto mujer como hombre pueden actuar en defensa legítima del honor. Aquí no hay diferencia de género, pero otra vez, en la justicia sí se nota una diferencia de género. Por lo menos en el porfiriato, ninguna mujer ni siquiera intentaba alegar haber actuado en defensa legítima de su honor al matar al amante del marido, mientras que muchos hombres lo hicieron en la mayor parte de los casos con éxito. Bueno, ¿cómo han cambiado la cuestión de las autoviudas y las sanciones? Mi investigación actual corta en 1971. El último caso que yo tengo documentado es el de una autoviuda en 1967, María Luisa Nieto. Se presentan todos los otros ingredientes que podemos encontrar en las autoviudas anteriores. Él le engaña, se burla, en fin, todo lo demás. Ella le dispara y en este caso no hay asunto que valga. Se centran únicamente en si ella disparó o no. Ella estaba armada, ella pensaba matarlo, por lo tanto, ni siquiera, además, a diferencia del caso de Concheta, que también más o menos el mismo, esta vez la acusación no es por homicidio simple, sí es por homicidio premeditado con ventaja. Se pide, digamos, pena a homicidio calificado y esta es la pena que se impone porque finalmente pues sí, el peritaje demuestra que ella le disparó estando ella de frente y no vale, digamos, ninguna otra cuestión. Después, otra pregunta que también voy a contestar muy brevemente. La tendencia actual de la criminalidad femenina. De nuevo, llego más o menos hasta los 70s, no les podría hablar ya de la actualidad. Lo que puedo decir es que persisten más elementos que los que cambian, por lo menos en el siglo que yo estudio. Por lo general, las mujeres representan más o menos el 20% del total de delincuentes. Esto en criminalidad presunta, en mujeres no procesadas, pero las sentenciadas suelen ser un poquito, ahí varía un poquito, aunque no demasiado. En general se trata de mujeres jóvenes, en general son mujeres con poca educación y pertenecientes a sectores populares, cosa que finalmente no reflejaría más que, por una parte, la congruencia con la pirámide social, donde la mayoría de las mujeres son jóvenes y además pertenecen a sectores populares, aunque también reflejaría una falta de oportunidades y de recursos. ¿Qué significa la defensa del honor? ¿O cómo lo interpretaban los jueces? Bueno, esto es muy interesante. Defensa legítima implica que el individuo puede actuar para defenderse de un daño inminente, actual, provocado, cuando no hay una autoridad que pueda defenderlo y cuando se trate de un acto preventivo, pero además tiene que ser proporcional la amenaza del daño con el daño que se causa. O sea, si alguien me quiere robar una pluma y yo lo mato, pues no hay, por supuesto, proporcionalidad. Se considera que se puede defender la vida y el honor, tanto la vida propia como la de los allegados, como el honor también propio o de los allegados. Ahora, lo que es muy interesante es que son cláusulas que después tienen gran amplitud y que pueden ser utilizadas de diferentes formas en tribunales. O sea, al igual que les hablaba, por ejemplo, de esta cláusula que después se eliminó por su amplitud
se considera como un exculpante de responsabilidad actuar en defensa legítima de un derecho, después se habla de un derecho amparado por la ley, porque de un derecho pues puede ser, como en el caso de Lidia Camargo, el derecho a ser una mujer feliz. Y lo mismo pasa un poco con defensa legítima de la vida y del honor, sobre todo del honor, caben muchas cosas. Entonces, son cláusulas que utilizan mucho los abogados, porque además son cláusulas exculpantes que implican la absolución inmediata por no responsabilidad. Bien, para terminar, como debe ser esta mesa, como habrán notado ustedes, la organización, el peso de la organización de este evento está en los jóvenes que ven ahí muy guapos, muy arreglados, de la primera y segunda generación, que nos están haciendo el favor de ayudarnos, los grandes amigos, y estamos haciendo en cada mesa que nuestros compañeros organizadores cierren la mesa. ¿Quieres estar? Bueno, primeramente quisiéramos agradecer a nuestras ponentes, las doctoras, y también a ustedes, público, por hacer de este evento un acontecimiento realmente importante para nuestra vida académica y para seguir. Uno de nuestros puntos es enriquecer el conocimiento de todos, y también lo que queremos es esparcir nuestras ganas de que el mundo allá afuera sepa que hay psicólogos, criminólogos, psicólogos que realmente sabemos del tema, que nos estamos preparando, que nos estamos poniendo al día en los problemas que necesita nuestra sociedad, y que pues tratamos de difundir estos conocimientos. Tratamos de traer a las personas más actuales, a grandes personalidades, como lo estamos haciendo hoy, como lo seguiremos haciendo mañana, y no me queda más que, a nombre de mis compañeros, agradecerles y también recordarles que habrá un receso de 2 a 4, y a las 4 seguirá la mesa 3, que es prevención del delito, salud pública, justicia y derechos humanos. Claro, sin mencionar el agradecimiento a las ponentes y a nuestro moderador. Muchas gracias.